y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 1 de mayo del año 2022. Como primer domingo del mes, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Hechos capítulo 4, el versículo 32 al 37, sobre el tema, un buen discípulo. Un buen discípulo. Había una pequeña aldea en medio de los árboles, al pie de una montaña. Allí vivía un hombre paralítico de sus pies que apenas se movía, arrastrado sobre el suelo. Enfrente de su casita vivía un hombre ciego. Ambos se habían enemistado por alguna razón desconocida. Lo cierto es que todos los días encontraban una excusa para discutir y acaloradamente. En más de alguna ocasión se desearon la muerte el uno al otro. Un día hubo un incendio en el bosque y el fuego comenzó a devorar las casas de aquella aldea. La gente salió huyendo del lugar, pero nadie ayudó al hombre ciego ni al paralítico. Aquellos hombres gritaban pidiendo auxilio. El ciego daba vueltas en su patio intentando escapar, pero no lograba discernir el camino que debía tomar. El paralítico, en cambio, miraba que aún quedaba un espacio en medio del bosque por donde huir, pero era escabroso y sabía que no iba a poder arrastrarse tan rápido para salvarse. No tardaron mucho en darse cuenta que la única forma de salvarse era uniendo esfuerzos el uno con el otro. En medio de la desesperación, el paralítico le ofreció ayuda al ciego para guiarlo en el camino, a cambio de que lo cargara en su espalda y lo llevara con él. El ciego aceptó gustosamente y así lograron salvarse de la muerte. Después de esto, aquellos hombres comprendieron que su enemistad era inútil y perjudicial. Se disculparon y llegaron a ser los mejores amigos. Hermanos, ¿qué les parece a ustedes? Como cristianos nosotros debemos procurar estar en paz con todos, sin duda. Primero con nuestra propia familia. Es triste ver enemistad entre los hermanos, padre e hijos, con otros miembros de la familia. A veces hay peleas y divisiones entre los hermanos de la iglesia, cuando deberíamos ser una familia unida. También es importante buscar la paz con los vecinos, amigos y las demás personas. Jesús incluso nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Todos somos, hermanos, hijos
de un Padre celestial y miembros de una gran familia. Es importante que nos respetemos, nos ayudemos y nos amemos unos a otros, tal como nos enseña la Biblia. Hoy, en la mañana, podemos encontrar exactamente uno que estaba practicando en esto. Al ver en la Biblia, nos encontramos con varios hombres que llevaban el nombre de José, Y por sus hechos, todos eran buenos. Observe las bondadosas características de José, primeramente el hijo de Jacob. El libro de Génesis, ¿recuerda? José, el hijo de Jacob, llegando a ser un tipo de Cristo debido a sus cercanas comparaciones con el Salvador, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos encontramos con José, el ejemplar esposo de María y el padre adoptivo de nuestro Salvador Jesucristo. Fue el hombre escogido por Dios para cuidar a su hijo. El otro José fue el que pidió el cuerpo de Cristo para ser enterrado. Su nombre fue José de Arimatea. Era miembro de concilio y se nos describe como un varón bueno y justo. La Biblia, Lucas 23, el versículo 51, nosotros podemos ver José de Arimatea. Dice que un varón bueno y justo. Y el otro José, apodado Bernabé, hijo de consolación. Es de quien nos ocuparemos hoy, el libro de Hechos. Su carácter extraordinario lo convierte en un modelo como fiel creyente, fiel amigo y buen discípulo. Por eso hoy vamos a ver un buen discípulo, un discípulo verdadero. Su nombre original era José, que significa, usted ha escuchado, Orién era José, que significa al que Dios engrandece. Entonces, ¿cuál fue el don de Bernabé? El de dar aliento. Cuando necesitamos de discípulos animadores, a quien no le gusta estar con gente que le anima, sin duda. Una sola palabra, una sola llamada, un solo apretón de manos cambia las cosas. Pero contrario a esto, algunos viven desanimados o desanimando a otros. Al inclinar esta serie acerca de discípulos con una integridad comprobada, lo hacemos con Bernabé, que nos presenta un modelo de vida para ser imitado. Entonces hoy en la mañana, hermanos, para aprender quién era, cómo era Bernabé. Hoy nosotros veremos capítulo 4, hoy el texto, capítulo 9 y capítulo 11, y la Biblia cómo está escrito sobre él. Primeramente, al ver el texto hoy, capítulo 4, aquí versículo 36 podemos ver, dice que hijo de consolación. Los discípulos fueron muy afortunados en contar entre su membresía con un hombre como Bernabé. Sus características como un dador de ánimo pronto se distinguieron en medio de ellos, llegando a ser muy bendecidos con su presencia. Un asunto que se destaca en la vida de Bernabé es que no le vemos en toda la Biblia
metiéndose en problemas por su carácter. El resto de su vida se caracterizó por ser un conciliador, creando siempre una atmósfera de amor y armonía. Siendo esta la característica de este pasaje, un discípulo como Bernabé le hace mucho bien a la iglesia, porque por su amor crea un ambiente de paz. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos? Nosotros somos discípulos de Jesús, un verdadero discípulo. Por eso sigamos ese buen ejemplo. Viene aquí el texto 4, versículo 37, una propiedad puesta a los pies de los apóstoles. Un verdadero discípulo va de las palabras a los hechos y nunca les dirá a otros. Bernabé no fue más pobre después de ese sacrificio. Al contrario, el resto de su vida llena de la más grande riqueza, la espiritual. Por eso, mientras más damos, más ricos en bendiciones somos. Hermanos, ¿le está dando al Señor lo que es suyo? Ahora veamos el capítulo 9. Primeramente 9:26. Ya nosotros sabemos el caso de Saulo, de Pablo. Pablo no era bien visto entre los discípulos de al principio. Ustedes sí recuerdan, ¿verdad? El presente texto no podía ser más explícito. Saulo había venido a Jerusalén con una autorización para perseguir, encarcelar y hasta matar a los cristianos. De hecho, él consistió en la muerte de Esteban. Por eso capítulo 9, versículo 1, ahora él venía respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, contra los cristianos. Pero el Señor hizo la obra y con ello vino un cambio radical. Pues quien vino persiguiendo a sus enemigos cristianos, ahora quiere unirse a ellos para contarle lo sucedido. Pero todos lo tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando, imagínense ustedes, alguien ha sido tan malo, no es fácil creer en un cambio tan rápido para ser bueno. Es posible que los discípulos esperaran un cambio en otras personas a quienes contactaba, pero ¿quién podía haber cambiado a Saulo? ¿Quién se atrevería a llevarle el plan de salvación? Nadie estaba dispuesto a hacerlo por el temor apoderado en ellos. Nadie lo acercaba. Sin embargo, Bernabé, el hijo de consolación, creyó en él y lo había aceptado. Mire 9:27, un mediador que tranquiliza los temores. Bernabé se dio cuenta que aún entre los cristianos hay prejuicios para recibir y creer en la vida de un hombre malo. Y Saulo era uno de ellos. Es así, y él se dispone a traer al hombre de terror para presentarlo como una oveja mansa, quien ha tenido un encuentro con su Salvador y Señor. A Saulo
Nadie lo creía si contaba su testimonio, pero si lo harían si Bernabé lo contara, porque confiaban en él como consolador. De esta manera, mientras otras habían visto lo peor en Saulo, Bernabé vio lo mejor en él. Así actúan los verdaderos discípulos. Ahora vamos a ver, pasando capítulo 11 de Hechos. ¿Y qué es lo que está escrito y sobre Bernabé? Versículo 22, capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas al oídos de la iglesia y enviaron a Bernabé. La iglesia de Antioquía, cuando capítulo 11, había nacido para crecer y ser una bendición mundial. La noticia de rápido creciendo llegó a Jerusalén, la madre, la iglesia madre de las nuevas iglesias. El versículo previo a este nos habla de cómo la mano de Dios se movía y permitiendo a un gran número de nuevos creyentes unirse a ella. Pero como ocurre en todo crecimiento, los nuevos hermanos necesitan de orientación y establecerlas en la fe, en la doctrina. Frente a esto, los apóstoles saben de Bernabé, el discípulo indicado para este discipulado inicial. De esta manera, Bernabé, quien no solo había puesto el precio de su heredad a los pies a los apóstoles, se ofrendó a sí mismo, ofreciendo el llamado, viajando luego a apoyar a los nuevos hermanos en su nueva fe. Un discípulo como Bernabé será siempre la mejor influencia para un nuevo convertido. ¿Y usted lo cree en esto? Los nuevos creyentes necesitan modelos a seguir. Y Bernabé entonces era uno con gran influencia entre ellos. Mire versículo 23, capítulo 11, ejerciendo el ministerio de la exhortación. Viendo el caso de Bernabé. Versículo 25, en búsqueda del hombre necesario. Bernabé reconocía sus límites y para el trabajo de poner las bases doctrinales. El hombre necesario era Saulo, el convertido de Damasco. Fue así como viajó a Tarso para traer de regreso a la persona que haría la gran diferencia en la iglesia, que había sido llamada para impactar al mundo. Su misión, la misión de Bernabé, su misión fue descubrir, motivar y ayudar a otros. Bernabé no escribió, nosotros sabemos que ningún libro. Sin embargo, por ayuda de Bernabé, Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Lo mismo hizo con Juan y Marcos. Bernabé fue el hombre que Dios usó para ayudar a desarrollar liderazgo. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Los verdaderos discípulos construyen el éxito en los demás. Mire capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Hasta este momento, la vida de Pablo, después de su conversión, no era conocida de una forma pública. Cuando Bernabé lo trajo a Antioquía, allí comenzaría su gran ministerio.
En ese sentido, Bernabé no se acompleja, porque pronto Pablo lo pasaría en su liderazgo. Ustedes sí observaron en la Biblia cuando comenzaron los viajes misioneros. Al principio se venía a Bernabé y a Pablo. Luego el cambio de liderazgo fue evidente, pues inmediatamente se comienza a ver esta inversión. Entonces Pablo y Bernabé. Al principio Bernabé y a Pablo. Ahora Pablo y Bernabé. Hermanos, terminamos el mensaje hoy en la mañana. La vida de Bernabé nos impacta mucho como un buen discípulo de Cristo. Nosotros, ¿cómo estamos? Mire la vida de Bernabé y obsérvalo, desprendiéndose de sus bienes, aceptando a los que otros rechazan, animando a los desanimados, menguando para que otros crezcan y finalmente ayudando a los que otros rechazan. ¿Qué clase de discípulo soy? ¿Qué clase de discípulo nosotros somos? ¿Qué estoy haciendo hoy por otros? Un discípulo verdadero, hermanos, posee un corazón como el de Bernabé. Él se gozará en desprenderse de lo que tiene y compartirlo con otros, pero sobre todo, él se invertirá en otras y se gozará al ver que los demás triunfan. Hermanos, le invito hoy a ser esa clase de discípulo. ¿Caracterizan estas marcas a su propia vida? Hermanos, ¿qué clase de discípulo soy viendo el caso de la vida de Bernabé? Dios le bendiga a todos.